Enterrado Gerbi, el Giro fabricaba sus primeros héroes y villanos. El primer héroe fue Luisón Ganna, del equipo Atala, aquel albañil que pedaleaba 3 horas para ir a trabajar a los andamios de Milán y 3 horas para volver a su casa. Un hombretón fornido, gran fondista, amable y generoso en las carreras. Ganna venció las etapas de Roma, Florencia y Turín. Se puso primero en la clasificación general. Pero en el cogote le resoplaba el tipógrafo Galetti, su eterno rival. El ciclista opuesto, el hombrecillo de 1,5 metros con cara de ratón y movimientos de ardilla. Un chuparruedas que se limitaba a seguir a los rivales para batirlos con su sprint fulminante. La última etapa, Turín-Milán, fue un delirio. Ganna era líder con 22 puntos. Galetti, segundo con 25. A Ganna le bastaba con llegar a Milán 3 posiciones detrás de Galetti para ganar el primer Giro, pero de repente se le abrió el abismo a sus pies. Reventó un neumático en Borgomanero a 75 kilómetros de la meta. Galetti aceleró y se llevó a todo el grupo con él. Ganna se quedó solo persiguiendo a sus rivales, viendo cómo se le escapaba el Giro allá en el horizonte. Al paso por Novara, vio a un ciclista inesperado, su compañero Brambilla, el que había sido expulsado por coger el tren camino de Nápoles y que ya había vuelto a su casa de Milán. Brambilla se había acercado a ver la última etapa en bici, y cuando descubrió a su líder en apuros, le dijo que se pusiera a rueda y pedaleó con todas sus fuerzas para acercarlo al grupo cabecero. Ante las protestas del director de Galetti, los jueces exigieron a Brambilla que se apartara si no quería que sancionaran a su jefe Ganna. Entonces intervino uno de los elementos más decisivos del ciclismo temprano, la barrera de un paso ferroviario. En Rho, a 15 kilómetros de la llegada, el grupo cabecero se encontró con la barrera bajada y tuvo que detenerse. Galetti vio con rabia cómo Ganna los alcanzaba justo cuando abrían de nuevo el paso. Ya solo le quedaba ganar el sprint y rezar para que Ganna pagara el esfuerzo de la persecución y perdiera muchos puestos. Entonces intervino otro de los elementos decisivos del ciclismo temprano, el delirio de los espectadores que invadían las rectas de meta. En Milán, los organizadores quisieron evitar desastres como los de Bolonia, Roma, Florencia o Génova. En esas ciudades, los corredores se habían empotrado contra la muchedumbre colectivamente estúpida. Las tribunas habían colapsado por el peso de tanta gente encaramada. Huelguistas variopintos habían bloqueado las calles. Espectadores furiosos las habían despejado a puñetazos. Estaba previsto que el Giro terminara en la Arena de Milán, el estadio donde esperaban 30.000 espectadores. Pero los organizadores tomaron precauciones ante una previsible invasión de la pista. Anunciaron que la línea de llegada estaría en la amplia avenida de Musocco y que luego los corredores entrarían a la arena para dar una vuelta, saludar y recibir las ovaciones del público. Tampoco funcionó. Miles ocuparon las gradas, muchos miles más se agolparon en la avenida. Los voluntarios de la Unión Deportiva Milanesa y los guardas municipales fueron incapaces de retener a la masa que empujaba, que asomaba cabezas, que estiraba brazos, que avanzaba hacia el centro de la calle, que gritaba «¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen!». 500 metros antes de la meta, 6 carabineros a caballo esperaban a los ciclistas. En cuanto los vieron aparecer, se lanzaron al galope, 3 en fila por un lado, 3 en fila por el otro, para protegerlos del público. Parecía que así iba a terminar el primer Giro de la historia. Los ciclistas sprintando con sus anticaballos, escoltados por caballos al galope. Habría sido fantástico. Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir. Algo más propio de la peripecia rocambolesca que era el Giro. Cuando Galetti tomaba ya la primera posición, un caballo se asustó con la algarabía del público, saltó hacia el centro de la calzada, el ciclista frenó muy brusco, derrapó, mantuvo el equilibrio de milagro y vio cómo Dario Beni lo superaba en los últimos metros. Ganna entró tercero, pegado a Galetti,
suficiente para ganar el Giro. Galetti, rabioso, pidió a los jueces que le relegaran a Ganna la última posición o recurrir a ayudas prohibidas. El expulsado Brambilla lo había llevado a rueda de manera ilegal. El compañero Danesi le había dado su gorra a mitad de etapa, y eso tampoco estaba permitido. Los jueces reconocieron esos hechos, pero decidieron que no habían sido determinantes para la clasificación final. Galetti ganaría los siguientes 2 giros, incluso 3, porque el de 1912 se disputó por equipos y lo ganó el suyo, pero se quedó sin apuntar su nombre en el primero de todos. Cuando los jueces confirmaron el resultado, Cuñé se acercó a Ganna y le pidió que explicara a los millones de lectores de la Gazzetta dello Sport cómo se sentía después de ganar el primer Giro de Italia. «Me arde el culo», que sonaba todavía mejor en dialecto lombardo. «Me brusa el cu». Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.